El marketing en la empresa, al igual que otras áreas, es estratégico y como tal se le tiene que dar la importancia que la estrategia en la empresa requiere. El marketing es una disciplina que nos ayuda a saber qué es lo que quiere el consumidor de nosotros, qué es lo que espera, y por lo tanto tenemos que darle el mimo y dotarle de los recursos necesarios, porque al final es la herramienta o el área de la empresa que nos va a hacer saber qué tipo de productos o servicios tenemos que vender, a qué precio y en qué canal de distribución. Y las empresas ganan dinero fundamentalmente por dos motivos, por la venta y por la reducción de costes. Por lo tanto, como mínimo ese 50% de peso se lo tenemos que dotar al marketing. Muchas empresas confunden el marketing con las ventas o el marketing con la publicidad, y esto es un grave error. El marketing es mucho más que todo esto. El marketing acompaña a los departamentos de I+D, al departamento comercial, para esa investigación, ese argumentario de ventas, y no es la venta en sí mismo o la publicidad, son muchas otras cosas. Marketing define el precio, define cómo debe ser el producto, define los mercados a los que hay que dirigir esos productos y dota de las herramientas necesarias para promocionar o comunicar lo que la empresa desea comunicar. Entonces, creo que falta concienciación por parte de muchas empresas en lo que es el marketing en su sentido amplio y quizás también formación por parte de las personas que lo ejecutan. Pues yo creo que lo que se lleva es un poquito de reflexión. Mi objetivo fundamentalmente es que la gente cuando salga de mi jornada reflexione acerca de lo que hemos dicho y que haga autocrítica. Algo que nos cuesta mucho a lo mejor hacer en público, pero sí en nuestro interior sí que somos más valientes, ¿no? Y capaces de hacer esa autocrítica. Yo siempre digo que con que un 2% de las personas que escuchen una ponencia mía les haga pensar y remover algo por dentro, yo ya estoy más que satisfecha. Tenemos que hacer despertar a las empresas y a las personas que lideran las empresas para este cambio, ¿no? Sobre todo en el mundo del marketing. Ha habido una evolución y un cambio total a la hora de enfocar el marketing, tanto por parte de las empresas como por parte del consumidor que lo recibe, y tenemos que estar abiertos a ese cambio y dar el giro dentro de nuestra empresa.